Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tenemos preparado un resumen de la actividad más importante durante estos días en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Reformas importantes quedaron avaladas y en los próximos minutos le platicaremos los detalles. Aprueban diputados con 349 votos a favor y 1 en contra reformas constitucionales en materia de declaratoria de procedencia. Podrá iniciarse juicio en contra de un presidente de la República. Además, comparecen ante el Pleno del Senado los 6 aspirantes a ocupar 2 vacantes como miembros del Consejo General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Con 71 votos a favor y 1 abstención, aprueba Senado Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De esta manera damos inicio con la información. Lo invitamos a que nos acompañe. En la sesión del pasado jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió modificaciones a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política. Esto para poder iniciar una declaratoria de procedencia al considerar que se desvirtuó el propósito inicial de la protección legal. Veamos. Una vez entrando en vigor, en este país no habrá quien más se escude tras una figura para no ser aprendido por las autoridades en caso de cometer un ilícito. Pero también fuimos responsables porque salvaguardamos el derecho a opinar y a disentir por parte de quienes tenemos la tribuna pública. Al fundamentar este dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Daniel Ordóñez Hernández precisó que se proponen cambios en el supuesto de juicio político a los presidentes de la República. En septiembre de 1900, porque no nos fuimos al extremo de quitar y de permitir que bajo cualquier averiguación, cualquier consignación, quitaran hasta el presidente de la República. Es inédito lo que hacemos el día de hoy. Incorporamos en el artículo 110 constitucional que el presidente de la República sea sujeto de juicio político. Concluya, diputado. De esto estamos siendo responsables todos. De inmediato se dio paso al posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios. El diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, de Encuentro Social, reconoció al fuero como un elemento que alejó a la clase política de la ciudadanía, por lo cual este paso lo consideró como un avance significativo. El legislador pidió a sus homólogos continuar luchando por las libertades y los derechos. Y decirles a todos esos delincuentes de cuello blanco, la Cámara de Diputados ya no va a ser un refugio para ellos. La Cámara de Diputados va a ser un refugio de la libertad de expresión. Va a ser un refugio de los ciudadanos para venirse a expresar y decir el México que queremos, el México que estamos construyendo, el México que se va a estar decidiendo durante este año. Con la aprobación se darían pasos para evitar que algunos políticos se valgan de este instrumento para mantenerse impunes en procesos penales. Así lo consideró el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, quien celebró que se obligue a las legislaturas locales a actuar en concordancia. El proyecto marca un límite de 180 días para legislar en la materia. Se impone la obligación de las entidades federativas de establecer en sus marcos constitucionales medidas con el fin de erradicar prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Tras reconocer el valor concedido a la figura de fuero durante la época postrevolucionaria, el diputado Macedonio Salomón Tamés Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se congratuló por la adopción de estos cambios. Añadió la importancia de aplicar la reforma de inmediato para juzgar a aquellos indiciados en procesos judiciales y pidió compromisos para eliminar otros privilegios. Y se juzgue, y se procese, y se sancione a tantos y tantos funcionarios que se dan por miles, por desgracias, que se corrompen y afectan los intereses de nuestro pueblo. Y el segundo compromiso que debemos asumir es quitar todos los demás privilegios y no solo el fuero, quitar sobresueldos, bonos, seguros de gastos médicos y de vida, pensiones. Por su parte, la diputada Lorena Corona Valdés, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, celebró que se añadieron los conceptos de presunción de inocencia e igualdad jurídica para todos los funcionarios de alto nivel, así como el juicio político para el presidente de la República, aun cuando esté desempeñándose en el cargo. Estas medidas propiciarán el actuar ético de los servidores públicos, afirmó.
mantener el principio de presunción de inocencia del que goza todo ciudadano mexicano. Tercero, reconocer el principio de igualdad jurídica de los servidores públicos. Cuarto, incluir con la reforma al artículo 110 que el presidente de la República sea sujeto a juicio político. Con esta reforma se elimina el fuero. En tanto, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del grupo parlamentario de Morena, hizo un recuento histórico de cómo se amplió el fuero. Primero para los legisladores, hasta llegar a funcionarios de alto nivel de los tres poderes de la Unión. Al aprobar el dictamen, se garantiza el funcionamiento del Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial, concluyó. En 1982, paradójicamente, al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. Por su parte, el diputado del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, recordó como una vieja demanda de la población la eliminación del fuero constitucional. De concluir el proceso legislativo en ambas cámaras, el legislador pidió vigilar de cerca a los constituyentes locales para que homologuen sus constituciones con el espíritu de este proyecto de reforma. Juntos debemos exigir que la cancelación del fuero sea procesada en el Senado de la República y que se obtenga la aprobación de los 16 congresos estatales. Si ya dimos una lucha por tantos años, ahora hay que mantenernos alertas para evitar las manipulaciones por motivos electorales o los lamentables retrasos. En su oportunidad, el diputado José Hernán Cortés Berumen, del grupo parlamentario del PAN, evocó las motivaciones para plasmar el concepto de inmunidad en el texto constitucional. Exigió a todas las fuerzas políticas impulsar la aprobación del proyecto, tanto en el Senado como en los congresos locales, por considerar que todos los servidores públicos deben rendir cuentas a la sociedad. Que no sea una simulación. Este será un gran paso que esté dando la Cámara de Diputados. Pero también esperemos que la Cámara de Senadores haga lo propio y que la mayoría de las legislaturas de los estados también lo puedan aprobar para que esto pueda ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo. Finalmente, del grupo parlamentario del PRI, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola coincidió en avalar estas reformas que buscan terminar con privilegios para quienes tienen una responsabilidad en cualquiera de los tres poderes del Estado. A su vez, también se dijo a favor de preservar el principio de libertad de expresión de los legisladores sin que sean sujetos de persecución. Durante el siglo XX, también estamos potenciando la libertad de expresión para que ninguna persona pueda ser sujeta de una persecución de orden penal por la libertad que hoy se debe tener en su máxima expresión en cuanto a la manifestación de sus ideas. Posteriormente se abrió paso a la discusión en lo general. Los legisladores tuvieron varias coincidencias, sobre todo en el tema de la oportunidad para retirar la inmunidad para quienes incurren en delitos. Estamos dispuestos a terminar con los privilegios, a combatir la corrupción, pero sobre todo a impedir que un acto delictivo se escude bajo el manto del fuero y así todos los servidores públicos, cuando cometan un acto delictivo, sean sujetos al mismo proceso que cualquier ciudadano de nuestro país. El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión a ser un camino libre para abusar del poder y cometer actos ilícitos sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abona en nada en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. La legislación mexicana ya no estaba acorde a la situación actual. Hoy es el primer paso. Desde aquí hacemos un llamado al Senado, a los congresos locales, para que también hagan su trabajo, para que en la Constitución mexicana pueda acabarse los privilegios. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Tiene que haber una justicia para todos, una justicia igual. Si no hacemos también la reforma al 102 constitucional, ya los demás normas que tienen que ver con la fiscalía autónoma, con una fiscalía que sirva, esta supresión del fuero de los legisladores va a desequilibrar las cosas.
Luego de que se considerara suficientemente discutido este dictamen, se pasó a una primera votación nominal en lo general y de los artículos no reservados. Al ser una reforma constitucional, se requería mayoría calificada. El resultado final, 370 votos a favor unánimes. Queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 370 votos a favor de manera unánime. Las propuestas de modificación al dictamen fueron retiradas. En consecuencia, se procedió a la votación final. Fueron 349 votos a favor y 1 en contra, con lo cual quedó avalado el proyecto de reforma a 8 artículos de la Constitución. Pasó a la colegisladora para continuar con el proceso legislativo correspondiente. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver avala Senado reformas para fortalecer funciones de autoridades fiscales y sanciones en contra de delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Regresamos.